adquiera determinantes de resistencia a antimicrobianos y es lo que llamamos ADN o genoma exógeno. Bajo presión antimicrobiana, estos eventos de transferencia horizontal genética pueden seleccionarse. O sea, hay que tener en cuenta que las células bacterianas, la gran mayoría, están casi constantemente comunicándose unas células con otras y están adquiriendo, mediante los diferentes mecanismos, ADN exógeno. Aquellas adquisiciones que tengan un valor adaptativo para la célula bacteriana van a ser seleccionadas. El caso más paradigmático es, por ejemplo, la adquisición de plásmidos de resistencia a antimicrobianos por una célula que se encuentra en la clínica, y eso, bajo presión antimicrobiana, es seleccionado de tal manera que las cepas, las células bacterianas que no poseían ese plásmido, que tenía el determinante de resistencia a antimicrobianos, van a fallecer, mientras que las que tenían ese plásmido de resistencia van a ser seleccionadas y van a sobrevivir en el hábitat nosocomial. Entonces, tenemos que ver la adquisición de la resistencia a antimicrobianos como un proceso biológico en el cual hay primero contactos intercelulares, que es lo que van determinando la aparición de distintas poblaciones bacterianas, y bajo presión antibiótico lo que ocurre es la selección de los clones más exitosos, se produce el mantenimiento de los clones multidroga resistentes y esto lleva a la adquisición de la pandroga resistencia dentro del ambiente intrahospitalario. Siempre tienen que tener en cuenta es que hay dos tipos de resistencia a antimicrobianos. Está la natural, que es la propia del microorganismo, y la adquirida. La adquirida es aquel tipo de resistencia a antimicrobianos que determinada especie fue adquiriendo a lo largo del tiempo. Este tipo de resistencia adquirida tiene mayor impacto a nivel clínico. La resistencia natural, o también llamada intrínseca, se hereda por herencia vertical. Es un tipo de resistencia que se encuentra en todas las cepas de una especie, o sea, es ubicua en una determinada especie, o puede ser ubicua en un determinado género o en una determinada familia. Los ejemplos que vamos a contar hoy es el ejemplo de Pseudomonas aeruginosa, y también vamos a ver la resistencia a la vancomicina por las bacterias gram negativas. En el caso de la resistencia natural de Pseudomonas aeruginosa, acá vemos un gran listado de antibióticos pertenecientes a distintas familias, a los cuales esta especie es resistente natural. O sea, es resistente natural a los no beta-lactámicos que incluyen cloranfenicol, tetraciclinas, macrólidos, glicopéptidos, cotrimoxazol y a las viejas quinolonas. Y a su vez es resistente natural a varios beta-lactámicos, incluyendo aminopenicilinas más inhibidores, cefalosporinas de primera y segunda generación, cefoxitina, y aunque presenta sensibilidad in vitro, da resistencia in vivo a la cefotaxima y a la ticarcilina clavulánico. Otro ejemplo de resistencia natural es de las cepas de bacterias gram negativas, que son todas resistentes a la vancomicina. Otro ejemplo de resistencia intrínseca es la resistencia a la vancomicina en las bacterias gram negativas. La vancomicina, como todos los glicopéptidos, tienen como blanco de acción la interacción del antimicrobiano con el dipéptido de ala, que forma parte del proceso de la síntesis de la pared bacteriana. La pared bacteriana empieza a sintetizarse dentro del citoplasma, son varias reacciones metabólicas involucradas, las cuales finalizan en la formación de un pentapéptido. Este pentapéptido pasa a través de la membrana citoplasmática, a través de un carrier lipídico, el cual lo expone hacia el exterior. El pentapéptido tiene en su terminación dos
péptidos de ala, los cuales son reconocidos por la vancomicina y se unen a este pentapéptido de esta manera, evitando así que otras enzimas como la carboxipeptidasa, las transpeptidasas o las transglicosilasas interaccionen con el pentapéptido para dar lugar a la formación de la pared bacteriana. De esta manera, al acoplarse la vancomicina al dipéptido de ala, se inhibe la síntesis de la pared bacteriana, lo cual produce posteriormente la muerte bacteriana. Entonces, en las bacterias gram positivas, este evento ocurre por fuera de la membrana citoplasmática. En las bacterias gram negativas, al haber una membrana externa, el antimicrobiano, la vancomicina, tendría que pasar a través de la membrana externa para llegar al periplasma y ahí interaccionar con el pentapéptido. Entonces lo que ocurre es que la vancomicina y todos los glicopéptidos, al ser unas moléculas muy grandes, por una cuestión, digamos, de tamaño, no pueden atravesar esa membrana externa y de esa manera no interaccionan con el pentapéptido y no producen ningún tipo de efecto sobre la bacteria. De esta manera, todas las bacterias gram negativas que obviamente poseen membrana externa van a ser resistentes naturales a los glicopéptidos y obviamente esto incluye a la vancomicina. Ahora vamos a ver los métodos de determinación de susceptibilidad a los antimicrobianos, o sea, cómo sabemos si una cepa que fue aislada de un paciente es sensible o resistente a los antimicrobianos. Obviamente el primer paso más importante es tomar la muestra clínica del paciente, del sitio que sea el óptimo para poder aislar a la bacteria causante de la infección. Una vez que la tenemos aislada e identificada, se realiza el método de determinación de susceptibilidad a antimicrobianos. En general lo que se realiza es el antibiograma, que es lo que les voy a contar ahora, y después, en base a los resultados obtenidos de este antibiograma, se realiza la terapia antibiótica al paciente. Entonces, el objetivo de estos métodos de determinación de susceptibilidad a los antimicrobianos es saber si una cepa ha adquirido mecanismos de resistencia antimicrobianos, además de los que ya poseía de forma intrínseca. Existen dos métodos de detección de la resistencia antimicrobiana. Uno es el antibiograma, también se lo llama el método de Kirby-Bauer. El antibiograma se realiza de rutina en todos los laboratorios de los hospitales de nuestro país. Es un método que está puesto a punto, estandarizado, para todo tipo de bacterias de crecimiento rápido y también se encuentra estandarizado para Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. Para hacer el antibiograma se usan placas de Petri en el cual se pone agar Müller-Hinton y sobre este agar Müller-Hinton se depositan los discos de antibiótico, como ustedes ven acá en la figura, que tienen una concentración que está estandarizada. Antes de colocar estos discos se siembra en el agar Müller-Hinton un inóculo, también cuyo valor está estandarizado, de la cepa en la cual se va a investigar la susceptibilidad a antimicrobianos, de tal manera que al sembrarlas hace lo que se llama un césped bacteriano, de tal manera que queda toda la placa con la posibilidad de que crezcan las bacterias. Después se depositan a una distancia también convenida los discos que están impregnados con los distintos antibióticos y esta placa se deja a temperatura de 37 grados durante 18 horas. A las 18 horas lo que se hace es leer el antibiograma. Y entonces vamos a tener acá la figura de la derecha, en donde vamos a tener discos en los cuales
las bacterias llegaron a crecer hasta su confluencia, y otros discos en los cuales se forma lo que se llama un halo de inhibición. Entonces, estas bacterias lo que nos está diciendo es que esta cepa bacteriana es seguramente sensible a algunos antibióticos y resistente a otros. ¿Está bien? Lo que se hace a las 18 horas es leer este halo de inhibición. Leerlo significa medirlo a este diámetro, y se ve se compara el valor de cada halo, del diámetro de cada halo, con una tabla que nos indica si ese halo de inhibición corresponde a un valor de susceptibilidad, de resistencia o de susceptibilidad intermedia a cada antibiótico. De esta manera, en los laboratorios de bacteriología de los hospitales van a informar si la cepa en estudio, en este caso el ejemplo de Escherichia coli, es sensible a cada uno de los diferentes antimicrobianos a los cuales fue testeada. El otro método de determinación de susceptibilidad a antimicrobianos es el de determinación de la concentración inhibitoria mínima o SIM. Este es considerado el método de referencia. Se le puede hacer a cualquier cepa y a cualquier especie bacteriana, o sea que no depende si es de crecimiento rápido o lento. Obviamente en las de crecimiento lento se deja más tiempo, pero se utiliza en realidad para cualquier tipo de especie bacteriana, y nos permite saber si una cepa bacteriana es sensible o resistente. Y esa interpretación se basa y está directamente relacionado con los valores que el antimicrobiano alcanza en suero. Para realizar la SIM se toma también un inóculo estudiado y se pone en medio líquido concentraciones crecientes en base 2 del antimicrobiano, y en cada uno de los tubos se va poniendo el mismo inóculo. La SIM se lee como la primer concentración de antibiótico en la cual no creció la cepa en estudio. Este es un método cuantitativo, ya que nos dice a partir de cuánta concentración de antibiótico esta cepa bacteriana incógnito es resistente al mismo. En cambio, el método que les expliqué anteriormente, el antibiograma, es un método cualitativo. Nos indica si una cepa es solamente sensible o resistente a un antimicrobiano, pero no nos indica a partir de cuál concentración. Recientemente es de interés a nivel sanitario realizar no solamente la SIM de los aislamientos de interés, sino también realizar lo que se llama la VIC. La VIC es la concentración inhibitoria mínima de la cepa bacteriana en estudio cuando se encuentra formando biofilm. Y aquí vemos en esta tabla cómo varía la VIC con respecto a la MIC. En el caso de la micacina, por ejemplo, acá ustedes pueden ver que los valores son mucho más grandes para la VIC que para la MIC. Lo mismo ocurre con respecto a la ceftazidima y así en general para casi todos los antibióticos. Esto lo que nos está indicando es que la cepa bacteriana, cuando está creciendo bajo forma de biofilm, en general presenta más resistencia a los antimicrobianos que cuando está creciendo en forma planctónica. Lo importante de estas metodologías es que tanto el antibiograma como la SIM tienen un valor predictivo. La sensibilidad no garantiza el éxito de la terapia antimicrobiana, pero la resistencia sí predice el fracaso terapéutico. Actualmente, a nivel global, nos estamos enfrentando a varias problemáticas con respecto a la resistencia a los antimicrobianos. En casi todos los hospitales hay cepas de Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium resistentes a la vancomicina. Hay emergencia en varios hospitales de Staphylococcus aureus resistentes a la vancomicina.
Hay clones pandémicos muy exitosos de Acinetobacter baumannii, pandroga resistentes. Hay clones pandémicos también de Klebsiella pneumoniae, pandroga resistentes. Los más conocidos es el de Klebsiella pneumoniae, es el secuenciotipo 258, portador de la carbapenemasa KPC2. Hay también emergencia de Escherichia coli agregativa, con la toxina similgiga y con beta-lactamasas de espectro extendido del ambiente. Este es el brote que ocurrió de Escherichia coli enteroagregativa en Alemania, que surgió en Alemania y después diseminó en toda Europa, que eran cepas del ambiente que poseían la toxina similgiga y que además poseían una beta-lactamasa de espectro extendido. Por eso, al principio, cuando se empezaron a tratar a los pacientes de la comunidad con la antibioticoterapia tradicional, estos pacientes no mejoraban e incluso hubo decesos debido a estas infecciones. Entonces, acá podemos ver cómo cepas bacterianas que provienen del ambiente pueden causar a nivel comunitario un problema muy severo. También tenemos cepas pandrogas resistentes de Pseudomonas aeruginosa, hay cepas multidrogas resistentes de Mycobacterium tuberculosis. Actualmente nos estamos enfrentando a la resistencia a carbapenemes en las enterobacterias y también recientemente emergió resistencia a colistin transmisible por transferencia horizontal genética de cepas del ambiente a las cepas de la clínica. Entonces, por un lado vemos que hay resistencia a todos los antibióticos, a todas las familias de antimicrobianos que se administran hoy en día en la clínica, y que además vemos cómo hay una relación muy estrecha entre lo que pasa en el medio ambiente y lo que después nosotros detectamos en la clínica. La problemática de la multidroga resistencia antimicrobiana es una problemática que ya se la ha detectado como una gran amenaza desde hace varios años. Ya desde el año 1997 se reportó multiresistencia, incluyendo todos los antimicrobianos que se usan para el tratamiento de la peste negra en un aislamiento clínico de Yersinia pestis. O sea, Yersinia pestis, como ustedes saben, es la bacteria causante de la peste bubónica o de la peste negra, que siglos atrás se considera que produjo un exterminio de la tercera o la mitad parte de la población europea. Actualmente, entonces, se han aislado cepas de Yersinia pestis, aisladas de pacientes, que tenían un plásmido conjugativo con varias resistencias a antimicrobianos, incluyendo los que se usan generalmente para combatir su infección. Y a partir del año 2011, la OMS, ha considerado a la multidroga resistencia antimicrobiana como un problema global, uno de los 3 problemas mayores a nivel global. Y año a año larga y promueve distintas campañas, pero básicamente lo que quieren transmitir es esta frase que yo les puse acá, donde lo que ellos dicen es que la resistencia a los antimicrobianos, si no actuamos hoy, no habrá cura mañana. Hay postulados matemáticos que predicen que para el año 2050 va a haber más muertes por resistencia antimicrobiana que por otras patologías, ya sean las cardiológicas o las oncológicas. La Organización Mundial de la Salud también en el año 2014 dijo que esta grave amenaza ya no es una predicción para el futuro, sino que está sucediendo en todas las regiones del mundo, con el potencial de afectar a cualquier persona de cualquier edad en cualquier país. O sea, eso es algo global. Y estos son valores de Estados Unidos, del CDC del año 2008, para que ustedes vean cómo ya había más muertes por año por infección intrahospitalaria que por cáncer, que por HIV o SIDA. Y esto fue hace ya más de 10 años. Es muy importante detectar aquellas causas que son las que seleccionan a las cepas resistentes antimicrobianos.
Por un lado, usamos antibióticos para tratar infecciones no bacterianas. Muchas veces se toman antimicrobianos para combatir una gripe o un resfrío. Y sabemos perfectamente que este tipo de patologías es producida por virus y los antimicrobianos no tienen ningún tipo de efecto sobre los virus. También se usan dosis inadecuadas y esto lo que hace es favorecer la selección de cepas resistentes. Al usar dosis inadecuadas, dosis menores, se permiten que crezcan aquellas cepas que ya tienen algún tipo de mecanismo de resistencia. Si después esas cepas son expuestas a otro hábitat y conviven con otras cepas que tienen otro mecanismo, pueden adquirirlo, pueden ser seleccionadas bajo mayor presión antimicrobiana y así es como se va produciendo en varios pasos cepas que poseen altos niveles de resistencia a varias familias de antibióticos. No tomamos los medicamentos en los horarios establecidos. Esto también tiene que ver con que al tomar los antibióticos en un plazo mayor que el que tiene que ser, lo que ocurre es que nuestro organismo está expuesto a dosis menores, lo cual, como dijimos recién, favorece la selección de las cepas que tienen ya algún tipo de resistencia. Suspendemos el tratamiento antes del tiempo indicado por el médico, lo cual también favorece la selección de aquellas cepas que ya tenían algún tipo de resistencia. Y algo muy importante que vamos a hablar un poquitito más es el uso de los antimicrobianos con fines agropecuarios. Esto también influye en el medio ambiente y hace que la resistencia antimicrobiana del ambiente se vaya seleccionando y posteriormente pase a las cepas clínicas. Y vamos a hablar no solamente del uso agropecuario, sino del uso inadecuado e irracional que se hace de los antimicrobianos. Existen más de 50 antimicrobianos que se usan en veterinaria, muchos de ellos que son también de uso en la clínica médica. En Europa se calcula que se consume 100 miligramos de antimicrobiano por 1 kilo de carne producida. Los antimicrobianos, como dijimos entonces, se usan en la producción agropecuaria, como por ejemplo se usan en la producción, en los feedlots, en la producción de carne bovina, de carne porcina, o en la producción de producción aviar. Y muchas veces también se usan como promotores de crecimiento, como es en el caso de la cría de aves. Más del 50% de los antimicrobianos que se venden a nivel mundial son usados en la producción de alimentos. O sea, no es solamente el antimicrobiano que se usa en la clínica médica en el cual se hace uso y abuso y uso irracional del mismo, sino que hay que tener en cuenta que solamente eso corresponde al 50% de lo que se vende a nivel mundial. El resto, el otro 50% de los antimicrobianos que se venden son usados en la producción de alimentos. Y lamentablemente se utilizan los mismos antimicrobianos que se usan en la clínica médica. Se usan penicilinas, tetraciclinas, macrólidos, virgianicina, aminoglicósidos, sulfonamida, streptomicina, etc. Hay estudios que demostraron que luego de la aplicación y del uso de los mismos a nivel agropecuario en aves y ganado, enseguida aumentó la resistencia en la clínica médica. Este es el caso de las fluoroquinolonas, que se empezaron a utilizar en el año 87 y que a partir del 90 se empezaron a usar con fines agropecuarios y se vio un pico muy pronunciado de aumento de la resistencia a estos antimicrobianos en las cepas aisladas en la clínica médica. El uso de antimicrobianos selecciona no solo cepas resistentes a los mismos, lo cual es lo que hemos visto durante toda la clase de hoy, sino que también selecciona cuál especie aumentará su población. Ahora vamos a ver un poquitito más en detalle esto.
¿Esto por qué ocurre? Ustedes tienen que pensar que a nivel intrahospitalario, en ese hábitat, conviven millones en realidad, de especies bacterianas distintas. Algunas de ellas son las patógenas oportunistas que van a causar la infección en los pacientes. Entonces, cuando empieza a favorecerse una especie resistente, esta puede transformarse en una especie prevalente en las infecciones. Como ejemplo de esto tenemos un estudio que hemos hecho acá en el departamento, en donde vimos que luego del uso del colistin, un antimicrobiano que no se usó durante décadas y que empezó a utilizarse porque ya no había ninguna posible alternativa terapéutica, cuando se empezó a utilizar en el año 2005, acá vemos que empezó a aumentar una especie que es Serratia marcescens y Proteus mirabilis, que eran especies que estaban en baja frecuencia dentro de este hospital, pero que con el colistin, al ser estas dos especies bacterianas resistentes naturales a este antimicrobiano, empezaron a seleccionarse y a partir del uso del colistin empezaron a aislarse en mucha mayor frecuencia cepas de estas especies. O sea que el uso de antimicrobianos también está relacionado con qué especies bacterianas vamos a encontrar en cada hospital. En cada hospital en general se siguen protocolos diferentes, entonces eso es lo que nos va a dar un perfil diferente de las cepas resistentes que vamos a encontrar. Y como siempre, un poco de humor, pero la conclusión que tenemos que sacar de todo esto es que el uso inadecuado y abuso de los antimicrobianos es el que provoca la resistencia bacteriana y es lo que provoca la problemática global que nos estamos enfrentando hoy en día. La gran pregunta que todos tenemos es qué va a pasar en el futuro con las terapias de las enfermedades infecciosas. El desarrollo de nuevos antimicrobianos, como estuvimos viendo, está limitado porque a los grandes laboratorios no les interesa invertir en un fármaco de uso agudo, sino que invierten en fármacos que sean de uso crónico, como son aquellos fármacos relacionados a las cardiopatías, a las enfermedades oncológicas, a la diabetes. También otra alternativa es actualizar los viejos antimicrobianos, y esto es algo que también se realiza, pero se ha visto que cada vez que se actualiza un viejo antimicrobiano surge y hay resistencia al mismo. Hay laboratorios que están desarrollando bacteriófagos para combatir las cepas resistentes a antibióticos. De hecho, antes de la era antibiótica, los fagos o bacteriófagos se usaban para combatir este tipo de infecciones. Con el advenimiento de los antimicrobianos que conocemos a partir del uso de la penicilina, esto dejó, digamos, de ser vigente, pero actualmente se están intentando desarrollar varias estrategias basándose en el uso de bacteriófagos. También tenemos los probióticos, que son un compuesto de bacterias que compiten en el nicho ecológico con otras patógenas o resistentes, y hay estudios, digamos, que prometen que podrían ser funcionales para la lucha de la resistencia antimicrobiana. Obviamente las vacunas es una opción, pero lamentablemente no hay desarrollo de vacunas para las especies bacterianas que causan infecciones intrahospitalarias, que es donde encontramos mayor cantidad de resistencia a antibióticos. Pero sí hay dos cosas que cada uno de nosotros desde su lugar en el área de la salud podemos colaborar y contribuir, que es hacer cumplir la regulación en el uso de los antimicrobianos y hacer uso racional de los mismos. Y también podemos contribuir con la vigilancia epidemiológica y con el control de infecciones. O sea que desde cada lugar donde cada uno le toque trabajar en la salud, estos son dos cosas que podemos llevar a cabo. Algo muy importante, pero muchas veces olvidado,
es el valor en el control de infecciones del lavado de manos en todo momento, entre paciente y paciente y en forma rutinaria para todos los agentes de la salud. Actualmente ustedes van a encontrar en la web muchos artículos de investigación en donde se ha visto que el control de infecciones reduce no solo la tasa de infección, sino también la morbimortalidad asociada, en algunos casos en más del 50%. Esto es muy importante y ustedes, como futuros médicos, tienen que saber que siempre tienen que estar en contacto con el Comité de Control de Infecciones, seguir las reglas que ellos propongan y estar atentos a todas las publicaciones que puedan surgir en el tema. Entonces, para llevar a cabo un manejo racional y hacer un uso racional también de los antimicrobianos, es necesario identificar previamente al tratamiento al agente causal de la infección, realizar pruebas de sensibilidad de rutina. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces es necesaria la rotación de antimicrobianos, hacer uso racional de los antimicrobianos veterinarios, dar siempre la dosis adecuada y no utilizar los mismos antimicrobianos para diferentes funciones. Otro hecho de relevancia es el diagnóstico temprano para poder otorgar el tratamiento correcto. Hay muchos estudios que identifican que iniciar la terapia antimicrobiana dentro de la primera hora de los síntomas se relaciona con el 80% de sobrevida de los pacientes infectados. Y se calcula que luego de cada hora de demora en el tratamiento correcto, la sobrevida del paciente decae en un 7,6%. Entonces, es muy importante el desarrollo de diagnósticos rápidos que permitan y aseguren una identificación correcta de la cepa y de la resistencia asociada a cada cepa. Hay estudios que también demuestran que luego de disminuir, por ejemplo, el uso de antimicrobianos en la cría de animales, hay disminución en la resistencia observada en las cepas clínicas. Y como corolario de todo esto, vamos a terminar la clase de hoy sabiendo que hay cepas bacterianas que solo crecen en presencia del antimicrobianos. Entonces, esto vamos a seguir en la clase próxima.